Dios te bendiga ricamente en este momento. Tengo una canción en fondo ahí, yo quiero que todos escuchen lo que dice esta canción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te quiero hablar de la sanidad de nuestro Señor. Señor Jesús sigue haciendo sanidad. Así como la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años sufriendo de ese flujo, Dios quiere sanar cualquier enfermedad que haya en tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Él es inmutable. Él es el Todopoderoso, el que no cambia. La palabra inmutable es que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que oye como dice esa canción, escucha un momento. Tan solo tienes que creer y tu milagro viene para tu vida. En el nombre de Jesús declaramos esa sanidad en todo cuerpo, en toda vida. Un toque, solamente un toque de nuestro Dios basta para sanar. Es que Él es nuestro sanador. Así que póstrate ante Él, adóralo y cree tu sanidad. Ten fe que no hay nada imposible. Tal vez tú piensas que tu enfermedad es para muerte, pero hay enfermedades que son para Dios glorificarse. Solamente crees y Dios tiene todo en control. Así que levanta tus manos al cielo, adóralo y recibe la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, sí, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro sanador, Señor Jesús. Oh, gloria. Así como decía la canción, como decía que si tan solo un toque, la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo un toque en el manto del Maestro, yo sería sana. Eso se llama tener fe y es lo que Dios quiere para nosotros recibir cualquier milagro en nuestra vida. Un poco de fe basta para tú ser sano o sana en el nombre de Jesús. Así que Dios te invita a que tengas fe. La palabra inmutable dice que Dios es inmutable. La palabra inmutable es que Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia. Él es el mismo. Así que en esta noche te voy a hablar de lo que es la sanidad que sigue actualmente para estos tiempos. Nosotros como pueblo de Jesús, como iglesia del Señor Jesucristo, estamos llamados a darle la continuidad a los discípulos y a la iglesia primitiva. Así como ellos ponían las manos en los enfermos y eran sanos, también Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí y quiere usar a todo hombre que se deje usar por Él para dar sanidad a aquel que está enfermo. Así que yo quiero leerte en Isaías capítulo 53, verso 5, dice así, hablando de Jesús, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, viene la sanidad de Dios para nuestra vida a través de la llaga de Jesús, por su sacrificio en la cruz. Dice Isaías que tú fuiste curado, que yo fui sanado. Ahora, ¿qué hace falta en nosotros? Un poquito de fe. Jesús dijo, si tenemos fe como un grano de mostaza, nosotros le diríamos a ese monte, muévete, y él se moverá. Eso es lo que le está haciendo falta al pueblo de Dios, a aquel que conoce la palabra para recibir la sanidad. Aunque es un poco, a veces un poco controversial en cuanto a la sanidad. Hay muchas personas que no creen que Jesús sana en estos tiempos.
yo creo totalmente lo contrario, porque si Él es inmutable y Él no cambia, eso significa que Él sigue siendo el mismo y que nosotros, su pueblo, la iglesia de Jesús, lo que estamos aquí en la tierra ahora, llevando el mensaje, esa autoridad que Jesús le delegó a los discípulos, también es delegada para nosotros, su pueblo, su iglesia. Ahora, ¿por qué hay gente que no creen en la sanidad o ellos no han hecho tal vez un milagro, que Dios lo use? Porque ellos no creen. Entonces, si tú no crees, si yo no creo que Dios te puede sanar, yo no puedo ir donde ti, pero también tú tienes que tener esa fe para tú recibir ese milagro de parte de Dios. Ese milagro que tú tal vez estás esperando por años. Así como la mujer que tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Dice que había gastado todo lo que tenía en médico y nadie pudo sanar a esta mujer hasta que llegó Jesús, el sanador. Él es nuestro sanador. Ahora, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, el verso 17. Dice Santiago así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso significa que Dios no cambia, que el mismo Dios, el Dios que le servía a los discípulos, que predicaban ellos, ese es el mismo Dios que nosotros también le estamos sirviendo hoy. Dios no cambia. Grábate esto siempre en tu mente, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia por nada. Así que Dios está dispuesto a seguir haciendo milagros porque Él no cambia. Si en aquel entonces, cuando andaban los discípulos en el libro de los Hechos, si nosotros miramos la historia del libro de los Hechos, vamos a ver que los discípulos cargaban esa gloria, portaban la gloria de Dios, portaban esa gloria de sanidad. Y dice que muchos eran sanados por los discípulos. Ahora, no es que los discípulos sanaban en sí ellos, sino que había algo en ellos, el Espíritu de Dios, el poder de Dios estaba sobre ellos y Jesús les delegó esa autoridad. O sea que cuando hay una sanidad, no es el hombre que sana en sí, es nuestro Dios. Pero Dios siempre ha usado a sus vasos aquí en la tierra. Ahora, dice que en Dios no hay sombra, no hay mudanza. Ahora, mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 4, el verso 23 dice: Y corrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué bonito. Oye cómo dice que Jesús andaba por toda Galilea, enseñando en la sinagoga y sanando toda dolencia del pueblo. Ahora, la compasión de Jesús, el amor de Jesús, lo lleva a hacer sanidad en el pueblo. Ahora, hay diferentes tipos de sanidades también, que eso es otra cosa que tenemos que entender. Por ejemplo, hay personas que tal vez no están físicamente enfermos, pero tal vez tienen una herida en su corazón que alguien le ha hecho. Esa sanidad también es válida. También Jesús vino a sanar esa herida que tal vez te hicieron del pasado. Jesús quiere sanarte esa herida. Jesús quiere restaurar completa la vida de nosotros los seres humanos. Ahora dice que Jesús andaba sanando toda la dolencia, las enfermedades del pueblo. En Mateo dice eso. Siempre leyendo la historia. Ahora, voy a ir a Marcos, siempre citando la Biblia para ir en el hilo correcto de la palabra, nunca salirnos de lo que dice el Señor en su palabra. En Marcos capítulo 5, del 25 al 29, yo voy a leerte un poquito de la historia de una mujer que tenía ese flujo de sangre por tantos años y nunca fue sana hasta que llegó Jesús a su vida. Mira cómo dice, ahora hace falta fe. Esa mujer se vistió de fe para ella adquirir o tener el milagro que ella tanto anhelaba. O sea, hay gente que lo que necesitan es un poquito de fe para adquirir tu milagro. Mira cómo dice en Marcos 5 del 25 al 29. Dice: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho
de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ella escuchó hablar de Jesús. Dice, cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el poder que estaba sana de aquel azote. O sea, la mujer tuvo fe. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, un poquitico. Ella dijo, si yo tocare tan solo el borde del manto del maestro, yo seré sana. Así que Jesús lo que quiere es que tú tengas un poquititico para librarte de ese azote que te está tal vez molestando por tantos años. Porque es que Dios no cambia. Él es el mismo. Hoy Él quiere sanar también. No ha dejado a nosotros como su pueblo para que nosotros llevemos este mensaje a la humanidad y que le dejemos entender a todo el mundo que la sanidad sigue en pie, aunque hay personas que niegan esta verdad. Entonces, cuando negamos esta verdad, estamos negando que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos de sus apóstoles ya caducó, ya terminó, y es imposible, porque si nos llamamos la iglesia de Jesús en este tiempo, nosotros tenemos que seguir en ese poder, en esa línea, predicando con poder, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, porque es la continuidad de aquella iglesia que nosotros estamos siguiendo. Así que la sanidad es verídica, es real y está disponible en estos tiempos para todo aquel que necesite sanidad. Dice ella, fue una fe tremenda que esta mujer. Ahora, si seguimos leyendo más para abajo, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús, porque poder y virtud salió de mí. O sea, el toque de esta mujer llegó a que Jesús saliera su poder de él. El poder que tenía Jesús, un poder que es sobre todo, un poder que sana, que liberta y que transforma al hombre. Es que lo que Jesús toca tiene que ser nuevo, tiene que ser cambiado. Por eso es que Jesús te quiere tocar, por eso es que Jesús quiere entrar a tu vida, morar contigo, para darte esa paz que tú necesitas y esa sanidad. Como te dije, tal vez tú necesitas ser sano internamente. Tal vez te han hecho daño, tal vez tienes amargura. Jesús quiere restaurar esa vida en ti. Así que dice Jesús que poder salió de él cuando la mujer lo tocó. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a leer un poquito aquí. Con respecto a la fe es lo que hace falta. Fe, que quiere fe Jesús, quiere hallar fe. Dice en Mateo capítulo 13, verso 58, en el mismo sitio de donde Jesús era, en Nazaret, dice Mateo así, y no hizo allí mucho milagro a causa de la incredulidad de ellos. Oye, ¿dónde está el problema? En la incredulidad del pueblo. Dice que Jesús en Nazaret, de donde él era, donde él vino, donde él nació, donde él era, Nazaret, su tierra, dice que él no hizo milagro por causa de la incredulidad. La incredulidad es una barrera, es una pared que te divide a tú obtener ese milagro que Dios quiere hacer contigo. Por eso es que tienes que vestirte de fe y romper con la incredulidad. Romper con esa incredulidad en tu vida para que obtenga ese milagro. Tú me dirás, pero es que tanto tiempo yo he creído y no he sido sano, no he sido sanada. Vuelvo y te digo, hay enfermedades que no son para muerte. Hay enfermedades que son para Jesús glorificarse. Ahora mira, ese mandato también lo tenemos nosotros, como te hablé. Y los discípulos tenían eso. Jesús le dio esa tarea a los discípulos y nos la da a nosotros también. Mira cómo dice Lucas. O sea, no hizo milagro en su nación, en su ciudad natal, por la incredulidad. Pero mira cómo dice aquí, para que tú veas que todavía nosotros podemos caminar
esta iglesia de Jesús, esta iglesia que está en pie ahora y que seguirá firme, porque no hay nadie que la detenga, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay obstáculo que pueda detener el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios ha levantado para los últimos tiempos. Jesús le dijo así en Lucas capítulo 9 del 1 al 2, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a las enfermedades, y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, ahí vemos que Jesús le da una autoridad a los discípulos, a los 12 le da la instrucción y le da el poder, y le dijo: vayan, liberten a los endemoniados y sanen a los enfermos. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Mucha iglesia, mucha gente no creen en esto. Ahora, ¿a quién nosotros le vamos a creer? ¿A lo que dice la gente o a lo que dice Jesús? Yo creo 100% que nosotros tenemos que creer a lo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No a lo que dice tal vez una denominación que no quiera creer en la sanidad. Así que poder le dio Jesús y lo envió a sanar y a predicar a los enfermos. Entonces, para concluir aquí, te voy a enseñar un libro, en el libro de los Hechos, una historia verídica después que Jesús le instruyó a ellos y le dijo que vayan, que sanen los enfermos, liberten a los demonios. En Hechos capítulo 3 del 1 al 7 dice así: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, al quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¡Qué poderoso! Esto es palabra de Dios, esto es prédica de Dios, esto es enseñanza de la palabra. Dice que el cojo estaba esperando Pedro. Pedro le dijo: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y recibe la sanidad. Ello no hay una cosa más grande que tú recibir sanidad cuando estás enfermo. No hay un regalo más bonito que ese, que cuando tú estás enfermo, tú obtener la sanidad. Eso es importante, importantísimo. Entonces Pedro cumple aquí lo que le dijo Jesús cuando lo juntó a todos. Así quiere Dios que nosotros, como su pueblo, también cumplamos ese mandato. Así que recuerda, hasta aquí dejo esta enseñanza. Recuerda que nadie te ama como te ama Jesús. Dios te bendiga ricamente.